Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿no? Vemos la iglesia bien llena hoy. Yo creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo las iglesias de verdad presentes se van a ir llenando, ¿no? Yo creo que esa es la esperanza que tenemos. Vamos a ver muchas almas convencerse de la verdad en estos tiempos finales. Ese es el propósito, ¿no? Por esa razón es que nosotros tenemos un gran compromiso de que nuestras iglesias se mantengan firmes y fieles en la verdad, para que nosotros podamos transmitir a otros lo que nosotros tenemos, porque nosotros no podemos dar nunca lo que no tenemos. Tenemos que compartirle a la gente lo que hemos tenido. Y ojalá que lo que tengamos es que le podamos dar a la gente, poderle dar el testimonio de nuestro Salvador Cristo Jesús, de que hemos estado con Él. Ese es el propósito. Bien, esta mañana quiero compartir un mensaje que el Señor me inspiró a presentar este mensaje debido a que hoy por hoy vemos muchas iglesias que se llaman la verdad presente o se dicen que son de la verdad presente, pero ¿entendemos nosotros como pueblo de Dios el mensaje de Dios? ¿Somos un pueblo entendido realmente? Por eso es que este mensaje yo lo he titulado El pueblo de la verdad presente no entiende. Así se titula este mensaje. El pueblo de la verdad presente no entiende. ¿Por qué razón, mis hermanos? Hay muchos que han estudiado, se escudriña la palabra de Dios y no es por falta de conocimiento, quizá es porque no hemos conocido realmente al Señor. Y me gustaría meditar en un texto que está en Hechos, capítulo 17, vamos a comenzar con este versículo. El apóstol Pablo, cuando estaba en su gira, bueno, una de las tantas giras que tenía el apóstol Pablo, cuando estaba en Atenas, fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo a los atenienses. Hechos capítulo 17 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Fíjense las palabras que dijo el apóstol Pablo a los atenienses. Dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran ellos? Muy religiosos. O sea, era un pueblo que también conocía el mensaje, eran religiosos, profesaban la religión de Cristo, ¿no? Pero fíjense lo que sigue diciendo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué pasaba con los atenienses? Primeramente ellos eran muy religiosos. Ellos estaban adorando al verdadero Dios, porque sucede que Pablo les dice que a ese Dios no conocido que ustedes adoran es al que yo les estoy anunciando. O sea, Pablo estaba tratando de que ellos entendieran realmente y conocieran ese Dios que ellos no conocían. Ahora la pregunta, ¿será que está pasando lo mismo hoy por hoy? ¿Será que está sucediendo que hoy, hermanos, estamos adorando a un Dios no conocido? Porque decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia, hacemos los cultos de adoración, pero realmente, hermanos, ¿estamos convertidos al Señor? ¿O es que estamos convencidos de la verdad? Porque una cosa es estar convencido de la verdad y otra cosa es estar convertidos a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y por eso es que Pablo le dijo estas palabras a los atenienses. Ellos estaban adorando a un Dios que ellos no conocían.
pero puede estar pasando exactamente lo mismo con nosotros. Por eso, hermanos, es que, como lo leímos en la lectura bíblica, vamos a 2 de Corintios y voy a meditar en estos versículos. Aquí en el capítulo 3, los versículos del 14 al 18. Yo creo que esta va a ser la meditación en esta mañana. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, aquí en la segunda carta que escribió a los Corintios, da este mensaje. Este mensaje, hermanos, que no pierde no pierde vigencia. Un mensaje que está vigente para nuestros tiempos. Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Entendemos esa palabra? Embotar. ¿Sí? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué es lo que estaba puesto sobre el corazón de ellos? Entendemos primeramente lo que es el corazón, ¿verdad? ¿Cuál es el corazón del hombre? ¿Será que es el órgano que bombea la sangre? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del corazón? Es el entendimiento, la mente, ¿verdad? Porque dice que el velo estaba puesto ¿sobre dónde? Sobre el corazón de ellos. En otras palabras, no tenían entendimiento. Y fíjense, hermanos, que esto no es solamente para los tiempos de Pablo, esto también es para nuestros tiempos también. En todos estos 6.000 años de historia que tiene la tierra, ha sucedido exactamente lo mismo. Desde que el pecado entró en este mundo, ha estado un velo puesto sobre el corazón de la mayoría de los que practican la maldad, los que están en iniquidad. Pero fíjense la diferencia en aquellos que quieren vivir a la altura de la palabra de Dios. Aquellos que obedecen el Evangelio, ellos sí tienen entendimiento. Porque dicen que son como las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad. Los que tienen entendimiento, que son pocos. Pero lamentablemente el profeso pueblo de Dios tiene un velo puesto que no les deja mirar. No entienden la palabra de Dios. No tienen discernimiento entre el bien y el mal. Y eso es lo que ha traído, hermanos, muchos problemas dentro del profeso pueblo de Dios. Al extremo de que la gente está inclusive predicando un mensaje erróneo. ¿Ok? Bien. Escuchen lo que dice la Biblia de Estudios. Hay un comentario, comentando sobre estos versículos que acabamos de leer. Comentando 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15. Y escuchen bien, hermanos, que esto pasó en los tiempos de Pablo. Recuerden que en los tiempos de Pablo, ¿qué pasó con el pueblo judío? El pueblo que profesaba la verdad presente, ¿qué pasó con ellos? Hermanos, ellos rechazaron al Mesías. Ellos incitaron a que crucificaran al Mesías. Ellos no creyeron en ese Galileo todo polvoriento. Ellos nunca se imaginaron o se negaron a creer que ese hombre tan simple y sencillo como lo veían era nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo nuestro Salvador. Ellos lo rechazaron. Y escuchen lo que dice este comentario hablando de esos judíos que rechazaron al Mesías. Dice: los judíos se negaron a aceptar a Cristo como el Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tienen sentido.
que los sacrificios y las ofrendas han perdido su significado. Fíjense que después de la muerte del Mesías, ellos siguieron ofreciendo los animalitos, los que rechazaron al Mesías. Ellos siguieron con sus ceremonias. Sigue diciendo, el velo puesto sobre ellos mismos en obstinada incredulidad aún está delante de sus mentes. Sería quitado si aceptaran a Cristo la justicia de la ley. ¿De qué manera puede ser quitado el velo que oscurecía el entendimiento de ellos? Si hubiesen aceptado al Mesías. Muy diferente hubiese sido la historia si lo hubiesen aceptado. Por eso, hermano, sigue diciendo, hablando de ese pueblo judío que siguió practicando la ley de los sacrificios y las ofrendas después que había sido clavada en la cruz el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque esa fue la parte de la ley que fue clavada en la cruz del Calvario. No el decálogo, como dicen algunas religiones. Y escuchen lo que sigue diciendo este comentario. En el mundo cristiano, muchos también tienen un velo delante de sus ojos y corazón. No ven el fin de lo que iba a perecer. No ven que solo era la ley ceremonial la que iba a ser abrogada con la muerte de Cristo. ¿Cuántas religiones no hay que aseveran, religiones diferentes a la nuestra, que dicen que ya la ley ya no está vigente de que fue clavada en la cruz? Y cuando usted le pregunta a esa gente, o sea, ¿qué quiere decir que yo puedo matar, yo puedo adulterar, yo puedo robar? No, claro que no, por supuesto que no. Y entonces, ahora cuando le hablan del sábado, ahí es donde está el problema. Cuando le hablan, no, es que eso fue dado para los judíos. ¿Ok? Sigue diciendo, pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz. Pesado es el velo que oscurece su entendimiento. Los corazones de muchos están en guerra con Dios, no están sometidos a su ley. Solo cuando se pongan en armonía con la regla del gobierno de Cristo, Él puede ser de valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como su Salvador. Oigan esto, ¿pueden qué? Pueden hablar de Cristo como su Salvador, pero Él les dirá finalmente, no os conozco. No os habéis arrepentido en forma genuina ante Dios por la transgresión de su santa ley y no podéis tener fe genuina en mí, pues mi misión era ensalzar la ley de Dios. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta por qué razón el pueblo judío tenía un velo y era bien pesado el velo que tenían en su corazón, en su frente, que no los dejaba ver? Mis hermanos, y ese es el peligro que nosotros corremos como pueblo. Cuando nosotros somos incrédulos, y cuando digo incrédulo no me refiero a que dejemos de creer en estas doctrinas, sino la incredulidad también se manifiesta cuando nosotros oímos, decimos, amén, qué buen mensaje, pero no lo vivimos, somos incrédulos. Esa es la verdadera incredulidad. ¿Por qué ustedes creen que Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento? El pueblo de Dios nunca ha carecido del conocimiento teórico. El problema del pueblo de Dios ha sido la desobediencia al mensaje que conocen. Ese ha sido el problema del pueblo de Dios. El no poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Ese ha sido el problema del pueblo profeso de Dios. Y por esa razón, todavía ese velo está puesto. Ese velo que no deja ver más allá de lo que la palabra de Dios enseña. Más allá de una experiencia que deberíamos nosotros de tener con el Señor. Porque el Señor no nos dice solamente que nos llenemos de conocimiento, aunque debemos conocer la doctrina, claro que sí, no estamos en contra de eso. Pero hermanos, como se decía en la escuela sabática, hermanos, es poner en práctica este evangelio. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado. Es vivir de toda palabra que proviene de la boca de Dios.
es de todo mandamiento, estatuto y precepto que está en su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que más adelante, y acuérdense que el problema de la falta de discernimiento no fue solamente cuando Pablo o cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que cuando rechazaron el antiguo pacto. Ese no es el problema. El problema siempre ha sido, hermano, en estos 6,000 años hemos visto la falta de entendimiento en el pueblo de Dios. Y fíjense que tanto es así que el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias del Asia, cuando termina cada mensaje, ¿cómo termina? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Por qué lo repite 7 veces? Oh, hermanos, porque ese es un problema que ha estado presente en todas las épocas de la historia humana. Un problema, hermanos, que ha hecho que el pueblo siempre tropiece con la misma piedra. Un problema que ha causado tanta pérdida de vidas. Y cuando digo pérdida de vidas me refiero a personas que no alcanzaron la vida eterna, que se murieron sin ser redimidos por su desobediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que hoy por hoy el Señor quiere que nosotros hagamos un cambio, una reforma. El Señor nos está llamando desde hace mucho tiempo, porque cuando nosotros vemos las noticias, yo creo que para nadie es un secreto todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viendo. Ahora, cómo se han levantado líderes en todo el mundo, reunidos allá en Egipto y en el Sinaí, diciendo que tenemos que arrepentirnos, y han sacado unos 10 mandamientos falsos, pretendiendo sustituir la santa ley de Dios. Recuerden que hacia eso va este mundo, hacia la invalidación de la ley de Dios. Por eso es que nosotros como pueblo tenemos que estar afianzados en la verdad, porque imagínense contra quiénes tenemos que luchar. Tenemos que luchar contra un verdadero monstruo, y ese monstruo, hermanos, es este nuevo orden mundial que se ha levantado para contradecir todo lo que dice la palabra de Dios. Pero para ello, para poder nosotros contradecirlo, tenemos que estar, hermanos, tenemos que entender y tenemos que tener discernimiento en la palabra. Pero el discernimiento lo da la obediencia a los mandamientos de Dios. Acuérdense que la ley de Dios no solamente es el decálogo, la ley de Dios es un todo. Y entre esas leyes que Dios le ha dado a su pueblo está la reforma pro salud. Si nosotros guardásemos la reforma pro salud como se debiera, también pudiéramos tener una mente mucho más dispuesta para poder entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Ahora, hermanos, yo creo que en la Biblia tenemos muchos ejemplos. ¿Cómo era la condición espiritual del pueblo de Dios en los días del profeta Isaías? Vamos al libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 1. Oh, hermano, este es un capítulo terrible. Miren cómo el profeta Isaías comienza su libro en el capítulo 1. ¿Cómo era la condición del pueblo que profesaba la verdad en los tiempos del profeta Isaías? Isaías capítulo 1, vamos a leer primeramente los versículos del 4 al 6. Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Cómo era esa gente? Pecadora, porque ellos conocían la ley, conocían lo que era bueno y sin embargo no lo hacían. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Más adelante dice en los versículos del 11 al 15, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Escuchen lo que Dios dice a través del profeta Isaías. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oh, mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo era o cuál era la condición del pueblo judío? Porque ya para ese tiempo la nación de Israel había sido diezmada. Había apostatado, casi todas las tribus habían apostatado de la verdad. Y la que quedaba, que eran la tribu de Judá o los judíos, hermanos, estaban en pecado abierto. Eran gente que estaban en iniquidad. Por eso dice el Señor aquí, cansado estoy de soportar vuestras fiestas solemnes. El incienso me es abominación, dice el Señor. ¿Será que hoy por hoy sucederá lo mismo, hermanos? Yo creo que deberíamos nosotros de hacer un análisis de nosotros mismos. No ver cómo está la iglesia fulana de tal. Es vernos a nosotros mismos, cómo está nuestra condición espiritual, cómo está tu relación con el Señor. ¿Estás siendo obediente a lo que Dios dice en su palabra? ¿O estás en pecado oculto o en pecado abierto en algunos casos? Por eso, hermanos, es que el pueblo judío también tenía ese velo que no los dejaba entender por causa de su desobediencia, por causa de esa iniquidad que estaban viviendo el pueblo de aquel entonces. Ahora, aunque el pueblo judío conocía la ley de Dios y los escritos de los profetas, ¿por qué aún permanecía el velo en ellos? Fíjense lo que dice, ahora vamos a los tiempos de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Qué pasó aquel sábado, aquella mañana, cuando al Señor Jesucristo le dieron para que leyera el rollo del profeta Isaías? Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 16 al 30. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Vamos a leer todo este contexto para que ustedes vean lo que sucedió allá en Jerusalén. Un sábado, cuando invitaron al Señor para que tuviera la predicación. Imagínense ustedes, hermanos, yo cada vez que leo esto, yo me imagino cómo será en nuestra iglesia que el mismo Señor estuviera en este púlpito predicando. Qué bendición fuera eso, ¿verdad? Y esa bendición la tuvieron ellos, el pueblo judío, en persona, el Señor predicando. Y escuchen lo que dice aquí, desde el versículo 16 de Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga
conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Interesante, ¿no? Antes de seguir leyendo, el Señor abrió el rollo, estaba leyendo lo que el profeta Isaías había profetizado, ¿verdad? Y dice claramente, hermanos, que el Señor había venido ¿para qué? Para dar, como lo dice aquí, buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y también a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, pero ellos no entendieron esas palabras. Y sigue diciendo el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Hasta aquí todo estaba muy bien. Ellos estaban contentos, tremendo mensaje predicó. Pero ¿qué pasó más adelante? Fíjense, en ese momento ellos estaban felices con el mensaje, estaban maravillados con las palabras que salían, dice palabras de gracia que salían de la boca del Señor. Pero fíjense lo que dice más adelante, el versículo 23. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué fue lo que despertó la ira de los escribas, de los fariseos, de ese pueblo, de esos líderes judíos que estaban en esa sinagoga ese sábado cuando estaban escuchando las palabras del Señor? Cuando Él les dijo que esas palabras se estaban cumpliendo, que ellos eran el cumplimiento de esas palabras, ahí se llenaron de ira y dijeron: ¿pero cómo? Si es que el Mesías no ha llegado, ¿cómo que se han cumplido las palabras? ¿Cómo es posible que eso se cumpla a nosotros? Y empezaron, hermanos, lo empujaron e intentaron quitarle la vida en el pleno día de sábado. Intentaron lanzarlo por un despeñadero, por un barranco. Oh, hermanos, esa fue, hermanos, la manera como el pueblo judío rechazó al Mesías. Fíjense, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? Juan capítulo 1, versículo 11. Dice: a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Fíjense, hermanos, el Señor primero fue a la casa de Israel. Primero fue a la iglesia nominal de aquel entonces. Fue primero a ellos.
a presentarles el mensaje. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Hermanos, intentaron quitarle la vida, porque ellos estaban más metidos en sus ceremonias sin sentido que el mensaje de salvación que el Señor les estaba presentando. Aparte de que el Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, también vino a restaurar todas las grandes verdades que habían sido ocultas a través de los escribas y los fariseos. Ellos cambiaron completamente la religión y por lo tanto Él tuvo que restaurar de nuevo el mensaje, porque Él era el cumplimiento de los símbolos del Antiguo Testamento. Pero ellos no entendieron eso. Apenas muy pocas personas entendieron cuál era la misión del Mesías. Es más, ni siquiera los mismos apóstoles entendieron. Porque todavía el Señor, cuando se iba al cielo, ya cuando había resucitado, había estado 40 días con los discípulos. Ya el último día para irse al cielo, se le presentan Pedro, Santiago y Juan a preguntarle: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era lo que ellos necesitaban saber. Pero todavía ellos creían que el Mesías los iba a libertar. Ellos estaban esperando a un libertador. Ellos nunca se imaginaron. Por eso fue el gran chasco que pasaron los discípulos. Pero cuando el Señor se fue al cielo, 10 días más tarde, cuando es derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, es cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fue cuando dijeron: ahora sí entendemos lo que el Mesías nos quería decir. Y entonces anhelaban con todo su deseo, con toda su alma, que el Señor llegara en sus tiempos. Bueno, Pablo era uno, el apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses 4:16 lo dice: y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados para ser llevados al cielo. O sea, Pablo, Juan, Pedro, Santiago, todos ellos creían que el Mesías iba a llegar en sus días. El mismo apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis diciendo, cuando el Señor Jesucristo le dijo: ciertamente vengo en breve. Y él le contestó: amén, sí, ven Señor Jesús. Él anhelaba que el Señor llegara en sus días. Los discípulos todos tenían ese anhelo, ese deseo, hermanos. Pero ellos no entendían, porque de hecho no les fue revelado por misericordia a ellos. Porque ustedes se imaginan, hermanos, que el Señor le hubiese revelado a los apóstoles que faltaban 2000 años más para que Él llegara. Por eso es que no es bueno ponerle fechas a la segunda venida de Cristo, hermanos. Por eso es que el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué? Gracias a Dios que el Señor no ha revelado fecha, porque si no fuera un desastre, nadie se prepararía sino hasta el último momento. Ya mira, ya faltan pocos días para que Cristo venga. Ahora sí me voy a convertir en cristiano, ahora sí. Pero mientras tanto voy a vivir la vida loca. No, hermanos, gracias al Señor que no se reveló el tiempo. Desde 1844 hasta el fin del tiempo, no hay ninguna profecía de tiempo exacto. La última profecía terminó el 22 de octubre de 1844, que fue cuando finalizó los 2300 días de tarde y mañana que dice el profeta Daniel en Daniel capítulo 8, versículo 14. Hasta ahí finalizó la última profecía de tiempo. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros como pueblo nos preparemos para que cuando nos convirtamos a Cristo, hermanos, el velo va a ser quitado de nuestra vista. Vamos a poder tener entendimiento y discernimiento en su palabra. El Señor quiere un pueblo entendido para que nosotros a su vez podamos transmitir este mensaje con la misma fidelidad que el Señor se lo ha transmitido a sus siervos los profetas. Sigue diciendo, bueno, para continuar, para ir avanzando, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, ¿verdad?
Ok, volviendo a 2 de Corintios, de donde estamos, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos? Una conversión verdadera. No solamente es estar convencidos de esta verdad. El Señor quiere que estemos convertidos para que podamos tener discernimiento. Y eso es lo más valioso que puede tener un cristiano. Poder discernir entre el bien y el mal. Ahora, hay una cita que yo les voy a leer que está en la matutina Cristo Triunfante. Para los que tienen la matutina Cristo Triunfante está en la página 363, la del 20 de diciembre, para los que están anotando. Matutina Cristo Triunfante, página 363 del 20 de diciembre. Escuchen lo que dice, hermanos, en cuanto a lo que es saber diferenciar entre el bien y el mal. Muy importante, porque hoy por hoy recuerden que muchos falsos profetas se van a levantar. Lo dice Mateo capítulo 24, que muchos falsos cristos se iban a levantar, muchos falsos profetas. Y dice que engañarán ¿a cuántos? A muchos. Por esa razón, para no ser engañados, ¿qué necesita el pueblo de Dios? Tener discernimiento. Poder quitarse ese velo, hermanos, que no nos deja tener ese discernimiento. Y escuchen lo que dice esta cita. Existe ahora el peligro de que los hombres pierdan de vista las importantes verdades aplicables a este periodo y de que busquen cosas que sean nuevas, extrañas y fascinadoras. Hay muchos que como la palabra los condena, cuando la palabra nos amonesta y está en contra de algún pecado acariciado de alguien, casi siempre la tendencia es a rechazar esa amonestación, a rechazar la Biblia o rechazar el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque eso nos condena. Entonces, cuando una persona se siente condenada o amonestada, termina buscando cosas nuevas, extrañas y fascinadoras. ¿Cuántos no hay que se la pasan alimentándose de lo que sale en internet? Por eso es que yo le digo a muchos hermanos, tengamos cuidado con lo que vemos en internet. No todo lo que está en internet es verdad. Yo creo que la gran mayoría de las cosas son falsas. Son muy pocas las cosas que son verdad. Hermanos, vayamos a la fuente segura, como lo dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue dada, ¿verdad?, para que nosotros la interpretemos como querramos. Por eso dice que, porque la palabra profética es segura, ¿por qué razón? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios es segura. Entonces tenemos que ir a la fuente primaria. Pero, hermanos, no basta solamente con estudiar o ir a la fuente primaria, porque no es solamente el estudiar, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para que no malinterpretemos la palabra. Hay muchos que conocen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se la saben de memoria. Hermanos, eso a mí no me va a salvar. O el espíritu de profecía. El Señor quiere una piedad práctica. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que este evangelio se convierta en carne y sangre en nosotros y que podamos darle al mundo el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Una vida como la
vida del Señor, para que el mundo conozca y sepa que Cristo mora en nosotros. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor quiere tener una intimidad contigo. Y nosotros podemos tener esa experiencia. Y escuchen, recuerden que nosotros como pueblo sabemos que vamos a pasar por una gran prueba. ¿Cuál es la gran prueba que le espera al pueblo de Dios? Hermanos, el decreto dominical, ¿sí o no? Esa es la gran prueba que le espera al pueblo de Dios. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 680, escuchen bien, hermanos, lo que dice, y esto es para que lo tengamos siempre pendiente. Nosotros deberíamos de meditar constantemente en esta cita que dice esta página, la página 680 del conflicto de los siglos. Escuchen bien, hermanos, lo que dice en cuanto al tiempo de angustia. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que va a haber tiempo de angustia. Cuando Miguel se levante, va a haber tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Hermanos, nosotros estamos cerca de ese momento que va a venir, ¿verdad? Pero escuchen lo que dice aquí el conflicto de los siglos en la página 680. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. ¿Cuándo se iniciará? Pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál es esa experiencia que nosotros necesitamos tener? Es una experiencia con el Señor. La misma experiencia que tuvieron los apóstoles, los profetas, nosotros también la podemos tener. ¿Pero por qué no la tenemos? Porque todavía hay un velo muy espeso que no nos deja ver. Un velo que no nos deja entender su palabra o no nos deja discernir el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que el Señor tiene una misión individual, como también el Señor tiene una misión colectiva para su iglesia. Pero sucede que a veces no la entendemos. Y por esa razón, hermano, esa experiencia de la cual habla es una relación personal con el Señor. Por eso es que Apocalipsis 3:20 lo dice. He aquí, el Señor nos está invitando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor en su gran misericordia nos está llamando a cada uno de nosotros para que procedamos al arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y escuchen esas palabras, ese es un sí condicional. O sea, si alguno oye mi voz, ¿qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, esa es precisamente la experiencia que el pueblo de Dios necesita. ¿Para qué? Para que podamos estar afianzados en la verdad, para que cuando venga ese momento difícil podamos decir como los jóvenes hebreos: he aquí, sepas, oh rey, tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. La sierva del Señor dice, en una de las citas, hablando de la marca de la bestia, dice, nosotros debemos decir, no vamos a recibir la marca de la bestia. Ella lo dice. Y eso debería estar, hermanos, en nuestras mentes, en nuestros tuétanos, en los huesos, en todo. Afianzados en la verdad, para que cuando venga esa prueba, nosotros la podamos pasar con todo el éxito. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está invitando. Pero el tiempo que tenemos de preparación es muy corto. Por esa razón, mis hermanos, el diablo está distrayendo a cada uno de nosotros con tantos afanes. No sé si se habrán dado cuenta, pero el enemigo de las almas nos ha atacado especialmente en el tiempo.
Estamos a veces tan afanados que no tenemos tiempo ni siquiera de mirar a la cruz del Calvario. En estos días yo leía precisamente una cita de la sierva del Señor. Hermanos, la importancia que es contemplar ese sacrificio. Porque nosotros en teoría sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, resucitó, murió y resucitó. Eso lo sabemos. Pero eso hasta ahora ha sido una teoría. Pero la sierva del Señor siempre ha dirigido la vista, que nosotros tenemos que tener la vista ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Hermanos, porque fue mucho lo que se arriesgó. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Acuérdense que el Señor tenía naturaleza humana y naturaleza divina, pero Él en ningún momento se valió de sus milagros para vencer un pecado, porque si no, simplemente no hubiese sido nuestro Salvador. Como humano, como 100% humano, venció en la carne el pecado. Por eso es que se convirtió en nuestro ejemplo, para que nosotros siguiésemos sus pisadas, porque así como Él venció el pecado en la carne, también nosotros podemos vencer el pecado en la carne. Pero por causa del pecado, hermanos, es que todavía permanece ese velo puesto en los ojos de cada uno de nosotros quizás. Escuchen lo que dice la otra cita en la misma matutina Cristo Triunfante. En la página 103 del 4 de abril. Dice, alguien vendrá a nuestras iglesias con un mensaje y ustedes no discernirán la luz de la oscuridad. Y hasta es posible que alguno se incline a aceptar la oscuridad como si fuera la luz. Cuidado con eso. Hermanos, por eso es que la sierva del Señor también escribió en otro libro, escribió de que corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Ese peligro lo corremos nosotros como iglesia, aunque nos llamemos de la verdad presente, aunque nos llamemos el Evangelio eterno, pero corremos el peligro de ser una hermana de la caída Babilonia. Ese peligro lo estamos corriendo, pero va a depender de nosotros como iglesia, de que nosotros permanezcamos en la verdad. Todo va a depender de nosotros. Todo va a depender, hermanos, de lo que cada uno de nosotros hagamos. Acuérdense que nosotros somos libres para decidir y he ahí la libertad religiosa que nosotros debemos defender cada uno de nosotros. Recuerden que la libertad religiosa va a ser amenazada. Eso está en la profecía. Pero por más leyes severas que hayan, el pueblo de Dios no debe permitir que ninguna ley terrenal opuesta a la ley de Dios nos afecte. No nos debe afectar ninguna ley. Tenemos que ser, hermanos, como los 3 jóvenes hebreos que estuvieron afianzados en la verdad y estuvieron dispuestos a dar, si es posible, su vida con tal de serle fiel al Dios creador de los cielos y de la tierra. Por esa razón, hermanos, es que vemos que estos hombres brillaron. De esa gran multitud que entró a Babilonia, y escuchen, era una gran multitud que creía en la verdad presente, pero de esa gran multitud, solamente 4 hombres fueron fieles a Dios. De esa gran multitud, estamos hablando de más de 600,000 personas, y de esos hombres solamente 4 fueron fieles y estuvieron dispuestos, hermanos, a dar su vida con tal de no postrarse ante esa imagen. De la misma manera nosotros tenemos que ser fieles para no postrarnos ante la bestia y ante la imagen de la bestia. Y no ser como la gran mayoría que exclamó, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pero sucede que Juan vio en Apocalipsis capítulo 15 un grupo, vamos a leerlo, para que no sean mis palabras. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. El apóstol Juan vio un grupo victorioso que alcanzó la victoria sobre la bestia y la imagen. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Dice,
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio y con las arpas de Dios. Oh, mis hermanos, gloria al Señor que Dios tiene un pueblo, ¿verdad?, que va a alcanzar la victoria sobre la bestia, en este caso, y sobre la imagen de la bestia. Pero por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos y luchar por formar parte de ese remanente escogido por gracia, como lo dice Pablo, ese remanente que va a alcanzar la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. ¿Ok? Bien, hermanos, ya para terminar, vamos a continuar aquí en 2 Corintios, capítulo 3, vamos a continuar con el verso 17 y 18. Vamos a leer estos dos versículos juntos. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿de qué manera somos transformados, hermanos? De gloria en gloria, o sea, a través de la contemplación. Por eso es que nosotros somos, hermanos, lo que contemplamos. Y por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón es que habla la boca. O sea, lo que tengamos en el corazón, no en este, sino en este. ¿Ok? Lo que tengamos aquí, de eso es que vamos a hablar abundantemente. Por eso es que si nosotros tuviésemos la experiencia con el Señor, una experiencia viva, una experiencia en la cual podamos testificar de Él, precisamente nuestras palabras van a ser o se van a referir a Cristo nuestro Salvador. Vamos a hablar de Él y vamos a tratar de decirle a la gente qué maravilloso es el Señor y qué maravillosa ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido con Él. Hermano, pero el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que tengamos esa experiencia, pero el Señor tiene que entrar en este corazón. ¿Y qué es lo que cuál es el obstáculo que no nos permite abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar? Oh, hermanos, el pecado, la desobediencia, el no querer someternos a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, voy a terminar ya con esta cita que está en la Biblia de Estudios, comentando 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Se titula Los incomparables encantos de Jesús. Dice así: acudid a Cristo, contemplar la atrayente belleza de su carácter. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de contemplar? La atrayente belleza del carácter de Cristo. Y al contemplarlo, seréis transformados a su semejanza. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros veamos la belleza del carácter de Cristo, un carácter, hermano, que está combinado, una combinación de tres elementos esenciales: el amor, la justicia y la misericordia. Tres elementos juntos que estaban en el carácter del Señor. Y dice aquí: la neblina que se interpone entre Cristo y el alma será despejada a medida que por fe miremos más allá de la sombra diabólica de Satanás y veamos la gloria de Dios en su ley y la justicia de Cristo. ¿Lo ven? Sigue diciendo: Satanás está procurando poner un velo para que no veamos a Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Poniendo un velo, ¿para qué? Para que no veamos y no contemplemos al Señor. Y para eclipsar su luz, pues aun cuando solo captamos una vislumbre de su gloria,
somos atraídos a Él. El pecado, oigan esto, el pecado oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. Oh, ¿se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la ira ciegan nuestros ojos. ¿Qué es lo que ciega nuestros ojos? ¿Qué es lo que hace que todavía tengamos un velo que no nos deja ver, que no nos deja contemplar al Señor? Lo dice claramente, el prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la ira ciegan nuestros ojos, de modo que no discernimos al Salvador. Oh, si por fe nos acercáramos a Dios, nos revelaría su gloria, la cual es su carácter. Oh, ¿cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Por eso es que dice otra cita también en la Biblia de estudios, por eso hablando del mensaje del primer ángel, temer a Dios y darle gloria. ¿De qué manera yo le doy gloria a Dios? Es a través de revelar su carácter. De esa manera yo le estoy dando gloria a Dios. ¿Verdad? Dice aquí, oh, si por fe nos acercáramos a Dios, nos revelaría su gloria, la cual es su carácter, y la alabanza de Dios fluiría de corazones humanos y resonaría en las voces humanas. Entonces, para siempre dejaríamos de dar gloria a Satanás pecando contra Dios. ¿De qué manera le damos gloria al diablo? A través cuando estamos pecando, ¿verdad? Cuando el pecado está en nosotros. Y hablando de dudas y de incredulidad, no debiéramos continuar tropezando, quejándonos y lamentando y cubriendo el altar de Dios con nuestras lágrimas. ¿Lo ven, mis hermanos? Yo creo que el Señor en esta mañana nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, porque nos ama con un amor que nosotros mismos no conocemos. Quizás es un misterio para nosotros el amor de Dios. Es tan grande que Dios permitió que su Hijo amado muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero no entendemos cuán grande es ese amor. Porque dice Juan 3:16, y nos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Dios hecho hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, hermanos, la única forma de que nosotros podamos tener vida eterna es renunciando al pecado, renunciando a la iniquidad, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica, hermanos, el mensaje que Dios nos ha revelado a nosotros, viviendo una vida piadosa. Solamente de esa forma es que nosotros podemos, hermanos, quitarnos ese velo que no nos deja ver o contemplar al Señor. Recuerden que el diablo lo pone cuando usted está en pecado. Pero ¿qué pasa cuando renunciamos al pecado? Cuando realmente queremos vivir, cuando queremos realmente vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, ¿qué sucede? El velo, o cuando nos convirtamos a Cristo, realmente ¿qué va a pasar? El velo va a ser quitado y usted va a tener discernimiento. Ese mismo discernimiento que tuvieron los 3 jóvenes hebreos, ese mismo discernimiento que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Enoc y todos los patriarcas, los profetas, hermanos, ellos tuvieron el discernimiento que Dios nos da. Y ese discernimiento está al alcance de cada uno de nosotros si cumplimos con las condiciones que el Señor establece en su santa palabra. Hermanos, la invitación está. La invitación está aquí en su palabra. ¿Quieres tú, mi querido hermano, acudir a esa invitación? ¿Quieres tú realmente, hermanos, que Dios te quite ese velo que oscurece tu entendimiento? Obedezcamos al Señor. Sometámonos al Señor, comprometámonos con el Señor en alma, mente, cuerpo y espíritu. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a terminar con una oración. Los que puedan.
Amante Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para darte gracias, Señor, por tus amonestaciones que están en tu palabra, por los consejos que tú nos das para que nosotros tengamos vida, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, que tengamos vida eterna. Por esa razón, Señor, te rogamos que tú y no solamente que nos perdones, sino que borres nuestras rebeliones y que nuestros expedientes estén limpios allá en los cielos, para que nosotros podamos estar sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que seamos un pueblo santificado, que seamos un pueblo que podamos, Señor, morar contigo por toda la eternidad, porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta casa de oración. Señor, ayúdanos porque somos débiles, pero sabemos que en ti somos más que vencedores. En tu sangre somos más que vencedores, Señor, y ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, a que podamos vencer las artimañas del enemigo, las trampas que el enemigo nos pone, que podamos tener el discernimiento, Señor, para evadirlas y que tú nos ayudes y que tú nos cuides y nos protejas de los ataques del enemigo. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles y por eso te rogamos, Señor, que cada día que pase no sea un día más, un día que pasemos en vano, sino que cada día podamos hacer arreglos diariamente para que nuestro carácter sea semejante al carácter de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte también una bendición muy especial por cada uno de nuestros seres queridos y de nuestros familiares aquí representados. Bendice a cada familia, a cada visita, cada joven, cada niño, cada adulto, cada anciano. Bendícelos grandemente, Señor, y que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, que nos apartemos del pecado, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos ser un pueblo santificado, un pueblo que tú vengas a buscar, porque en esta tierra nada bueno hay. Solamente lo que hay es maldad, muerte, tristeza, dolor, enfermedad. Pero tú nos ofreces un mundo mejor, Señor, y queremos estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Te pedimos que bendigas también los alimentos que hemos de compartir a continuación y también, Señor, quédate con nosotros en el resto de este día y que todas las actividades que están previstas para la tarde, estos bautismos, estas almas que se van a entregar a ti, Señor, puedan ser almas que también puedan tener esa bendición de poder recibir ese discernimiento en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra y por tu amor. Porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.